Bueno, hoy entonces largamos con la cuarta sesión del seminario permanente y en esta oportunidad tenemos invitado a Diego Sola, que bueno, es profesor de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Bueno, allí dicta distintas materias como Historia moderna de España, Historia, Cultura y Sociedad en la época moderna, historiadores de geografía del Mediterráneo Occidental en la Edad Moderna. Él ha sido investigador visitante de la Universidad de Cambridge, es miembro del proyecto de investigación de la red Poder y Representaciones, Transferencias Culturales en la Época Moderna, que es una de las líneas de investigación que está siguiendo. Eh, Previamente ha hecho trabajos de investigación acerca de los virreyes napolitanos y luego comenzó, digamos, una investigación dentro de esa línea de transferencias culturales, estudiando los intercambios entre la Europa moderna, ¿sí?, y Asia, entre el mundo ibérico y el mundo chino. Eh, Producto de estas investigaciones hizo su tesis doctoral, dirigida por Joan Pau Rubiés y Joan Luis Palos. Y bueno, a partir de esta investigación salió editado el libro que se llama El cronista de China, Juan González de Mendoza, entre la misión, el imperio y la historia, que es este libro que tengo acá, que forma parte de la colección que se llama Transferencias, 1400-1800. También el año pasado editaron otro libro sobre el Códice Boxer, editado por Manel Olier y Jean-Paul Rouvier. Y bueno, a raíz de la lectura de este libro, que me dejó impactado, porque realmente es una investigación muy buena, con un nivel de erudición muy alto, y aparte otra cosa que me encantó fue el cuidado del estilo narrativo. Eh, bueno, tuvimos unos intercambios vía correo electrónico con Diego, y bueno, le invité a participar del seminario, él aceptó gustosamente y bueno, recién acaba de llegar de trabajar en Barcelona de noche, así que también hay que agradecerle, digamos, las ganas que tuvo de conectarse y estar aquí con nosotros. Así que bueno, le dejo la palabra a él. Eh, la presentación de hoy se llama Felipe II y el anhelo de China, entre la búsqueda del buen gobierno y la misión religiosa. Bueno, Diego, todo tuyo. Muchísimas gracias, Tomás, por tu amable presentación. La verdad es que para mí es un motivo de felicidad acabar el día pudiéndome conectar con todos vosotros. Ahora saludábamos a Miriam recordando viejos, no tan viejos, muy próximos tiempos de cuando nos encontrábamos en Barcelona en tiempos prepandémicos y para mí es todo un honor y un motivo de alegría poder conectarme con vosotros y os agradezco a Tomás y a todos los participantes de este seminario permanente de Historia Social de la Justicia y el Gobierno del CEISO por invitarme y por hacerme bien de escucharme y de compartir este rato de compartir y de investigación, ¿no? Y efectivamente, como explicaba Tomás, voy a compartir ahora mi pantalla para ir pasando la presentación. Vale, perfecto. Creo que funcionará. Y os veo aquí en la conexión, efectivamente, y si hay algún problema de conexión o yo me caigo de la conexión, como estamos en línea con Tomás a través del teléfono, me avisáis. Pues como comentaba Tomás en su generosa presentación, el motivo un poco de esta charla tiene origen efectivamente en este libro, del que además Tomás publicó una muy amable y también generosa reseña en Magallánica, el cronista de China, Juan González de Mendoza, entre la misión del imperio y la historia, que fue un libro publicado en 2018, fruto en gran parte de mi tesis de doctorado, que la defendí en el año 2015, una tesis que se titulaba La formación de un paradigma de Oriente, Juan González de Mendoza y la historia del Gran Reino de la China, 1575, que fue una tesis doctoral que básicamente se hacía, podríamos decir, dos preguntas. Por un lado,
qué papel había desempeñado la monarquía de España en el siglo XVI en la construcción de una imagen moderna de China, de una imagen de China posterior a toda aquella mirabilia que se había generado durante la Baja Edad Media, sobre todo a partir de la aparición del Libro de las Maravillas de Marco Polo. Por lo tanto, la monarquía de España en este proceso de primera mundialización juega un papel y un papel determinante en la formación de una imagen moderna de China y vemos que efectivamente esa imagen es tal a partir de un conjunto de trabajos y de una historiografía que se está consolidando en estos últimos 20-25 años. Y por otra parte, me interesaba ver el papel concreto de los misioneros del patronato regio, del regio patronato español, como creadores de este saber, de esta sinología moderna, pero al mismo tiempo como unos misioneros que además de su labor evangelizadora, desempeñaban también un importante rol político como agentes del soberano en un territorio que no se iba a incorporar a la soberanía de la corona, a pesar de que ahora explicaremos que inicialmente hay una expectativa de que estos imperios asiáticos, como son China o Japón, puedan pasar a formar parte de la monarquía católica, cosa que efectivamente no acabará siendo tal, ¿no? Y hay un poco que a partir de la selección de dos capítulos, os compartí dos capítulos del libro, a pesar de el libro está en Open Access y por lo tanto lo podéis encontrar directamente buscando el título a través del buscador, pero quise compartiros dos capítulos que son el titulado La Crónica de China y Visiones del Gran Reino, porque son los dos capítulos del libro que más tratan o que más versan sobre la generación del conocimiento, la generación de información y particularmente de una información de tipo cultural y político, de cómo es ese imperio de China, de cómo se gobierna y de cómo se dibuja toda una idea de eunomía china, de buen gobierno por parte del rey de la China. Y, por otra parte, la idea de la misión y la expectativa de evangelización de un territorio que las fuentes que trató Juan González de Mendoza, que es el personaje protagonista del libro y de mi charla de hoy, la imagen que él dibujó es de un territorio, de un reino tan bien gobernado, según él, tan bien regido, que son muchas las lecciones políticas, él escribe, que deberían tomar los gobernantes cristianos de Europa. Y de ahí es un poco el punto de partida de esta investigación que acabó siendo la tesis de doctorado y que acabó siendo también este libro. Bien, la pregunta, Marco, de la que surge la investigación y de la que de hecho surge la labor de Juan González de Mendoza, como de tantos otros misioneros que escribieron y que publicaron en el siglo XVI y después en el XVII y posteriormente sobre el Extremo Oriente, es esta pregunta que se formuló en los años 50, 60 del siglo XVI, Alessandro Balignano. Alessandro Balignano, uno de los grandes misioneros jesuitas que se desempeñaron en el Extremo Oriente y que fue el provincial de la misión jesuita en Asia y que en este libro, escrito durante muchos años y que aparece publicado ya posteriormente, Historia del principio y progreso de la Compañía de Jesús en las Indias Orientales, se pregunta qué cosa es la China. Porque efectivamente en la era de los descubrimientos y unas décadas después del inicio de la colonización de América, esa meta primera y última que habían tenido las exploraciones del siglo XV, que es llegar a Catay, el nombre por el que Marco Polo conocía a China, y llegar a Zipango, el mismo nombre que Marco Polo utilizaba para Japón, llegar, por lo tanto, al Extremo Oriente, llegar a ese pretendido paraíso de la seda, de la porcelana, de las especias, pues esa pregunta sigue vigente, porque han pasado ya unas décadas del inicio de la colonización de América y la China continúa siendo un país en gran parte desconocido para los europeos, a pesar de que, como sabemos, las relaciones entre el mundo mediterráneo y el mundo chino se remontan ya a los tiempos del Imperio Romano, ¿no? Porque llegaba, por ejemplo, seda desde el Extremo Oriente hasta las ciudades del Mediterráneo de época antigua, ¿no? Pero en el siglo XVI aún estamos en esa pregunta de qué cosa es la China, tal como se preguntaba Alessandro Balignán, ¿no? Y por lo tanto hay una gran demanda de información
en esas monarquías que están protagonizando esa primera mundialización, la monarquía portuguesa, la monarquía española, que son monarquías además que ya a lo largo del XVI ya están haciendo sus progresos y sus intentos por establecerse en Extremo Oriente. Los portugueses son, por supuesto, los primeros en consolidar sus dominios en Asia, ¿no? Pues llegando en 1510 con la fundación de Goa, llegando en 1511 a Malaca, en las décadas de los años 10 y 20, llegando hasta las Molucas y particularmente los portugueses con la ventaja que cobran en su progreso expansionador cuando en 1555 aproximadamente consiguen un enclave permanente, una factoría que como sabéis es el establecimiento de Macao, ¿no? Y por su parte los españoles también desde la década de los años 20 y 30 del siglo XVI están merodeando las aguas del mar de la China, pero no es hasta la década de los años 60 del siglo XVI que de una manera estable tienen un enclave próximo a China, que es primeramente su enclave en la isla de Luzón, al norte del archipiélago de las Islas de San Lázaro, Filipinas, fundación en este caso de Manila, y casi simultáneamente la fundación en la parte central del archipiélago de San Lázaro, de Filipinas, de la ciudad de San Miguel de Cebú. Ambas ciudades, tanto San Miguel de Cebú como especialmente la villa de Manila, a escasos días de navegación de las provincias del sudeste de China, particularmente de las provincias de Guangdong y de la provincia de Fujian, que son las dos regiones con las que tanto los portugueses como los españoles más relaciones tendrán. Pero hay una gran demanda de información. En Europa comienzan a publicarse múltiples materiales. Aquí simplemente os he puesto uno de los múltiples mapas porque se publicaron docenas de mapas sobre China. Este tiene una orientación geográfica un tanto extraña porque el norte geográfico queda en el lado derecho, en este caso del mapa, pero este es uno de los grandes mapas de China que hay a mediados del siglo XVI en Europa, obra de Luis Jorge Barbuda, un cartógrafo portugués, después a través de diversas mediaciones acaba publicado en un tratado geográfico bien conocido de Abraham Ortelius, ¿no? Y esas monarquías, la monarquía portuguesa, la monarquía hispánica, comienzan a ver factible el abordaje real del imperio de China particularmente, y de una manera muy especial la monarquía hispánica. Es quien más prematuramente presenta un anhelo expansionador, porque los portugueses, una vez que se establecen en Macao y que tienen un acceso directo a las manufacturas chinas desde dentro de la China continental, digamos que no presentan ningún tipo de anhelo expansionista, mientras que, en cambio, la monarquía de España sí que su presencia en Filipinas desde 1565 se justifica o se argumenta como un paso necesario para un proyecto de mayor envergadura. Para un proyecto de mayor envergadura que, como vemos en esta obra ya tardía, este es el frontispicio de una historia de la conquista de las Islas Filipinas, que fue elaborado por un religioso agustino, Gaspar de San Agustín, y digamos la obra y también el frontispicio es de finales del siglo XVII, pero a pesar de que estamos ya a 120 años de la ocupación de las Filipinas, la imagen creo que representa muy bien lo que era la expectativa de los españoles en Filipinas en los años 60 y 70 del siglo XVI de su presencia allí. Ellos están en las islas de San Lázaro, están en las islas Filipinas por una voluntad casi inmediata, al menos es su deseo, de cruzar el otro lado del mar de la China y comenzar la evangelización y eventualmente la conquista del imperio de China. En esta imagen simplemente lo que vemos es a Felipe II, el rey bajo el cual se produjo el inicio de la colonización de las Filipinas, justo enfrente de los que tienen que ser sus principales actores en el territorio asiático, que en este caso son los misioneros. Bueno, nos aparece San Agustín liderando sus misioneros agustinos y, por supuesto, el monarca encabeza el brazo
temporal, el brazo ejecutor militar, que es ese ejército en el que se encuentra pues también Miguel López de Legazpi, que fue el adelantado de la conquista de las islas de San Lázaro de las Islas Filipinas. Bueno, es una visión alegórica con unas inscripciones además que informan sobre la idea de que la frontera ibérica es una frontera sin fin. Bueno, toda estos lugares recurrentes y comunes de la literatura y la tratadística política de aquel momento. Pero si vamos realmente a la década de los años 60, 70 y 80 del siglo XVI, vemos que efectivamente el proyecto de evangelización de la China diseñado por parte de misioneros del Regio Patronato Español fue una misión que iba estrechamente vinculada con un proyecto de dominación política de ese imperio chino, porque se hacía una ecuación que decía que la conversión del imperio chino al cristianismo implicaría casi automáticamente la entrada de ese imperio en la soberanía de la monarquía católica. Esto es una ecuación que se formula en un momento en el que aún no se sospechan las dificultades que, por un lado, supone la evangelización de China y, por otro, la expectativa absolutamente inalcanzable de convertir China, como Japón, en un territorio de obediencia occidental. Pero ya solo el hecho de la diseminación del cristianismo, como sabrán los misioneros jesuitas a partir de su entrada en China en 1583, ya es una empresa ardua porque, digamos, la adaptación de la teología cristiana, su doctrina, a la cosmovisión y la filosofía y el eclecticismo religioso chino ya es algo de por sí absolutamente complejo, ¿no? Bueno, y eso lo vemos en una obra que con el paso de las décadas será muy olvidada, pero que en estos últimos años los historiadores que se han dedicado a trabajar el encuentro entre China y las monarquías europeas han comenzado a ver que tuvo una importancia mayor de la que se sospechaba, que es este libro Historia del Gran Reino de la China, una obra que aparece publicada en Roma en 1585, tiene una edición así más definitiva con nuevo material en Madrid en 1586, que es obra de un agustino, Juan González de Mendoza, del que yo ahora hablaré también en los próximos minutos, un personaje un tanto peculiar, porque el autor del libro jamás estuvo en China, cosa que ya de por sí es un tanto extraña. Es un fraile agustino que no solo no estuvo en China, sino que tampoco estuvo en las Islas Filipinas, jamás pasó a la Mar del Sur, por lo tanto, no pasó más allá de México. Pero, sin embargo, publicó un libro que durante muchas décadas, al menos hasta la década de los años 10 y 20 del siglo XVII, este libro actuó como la fuente de mayor autoridad sobre qué era China ante el público europeo, ante las personas cultas de la Europa de finales del siglo XVI y de principios del siglo XVII. Para que este libro tenga éxito, a pesar de que su autor no haya estado jamás en el Pacífico, en Asia, en China, sin duda tiene que haber un trabajo previo, tiene que haber un proceso previo de acumulación de noticias y de ensamblar esas piezas y esas noticias para darles una presentación coherente, ¿no? Y con versemblanza, ¿no? De cómo es, y verosimilitud de cómo es esa civilización china. Por lo tanto, lo interesante es que en los años previos a la publicación de este libro, 1585-86, en este caso la corte de Felipe II se ha convertido en un espacio con cierto conocimiento sobre cómo es China, cómo es la cultura, cómo es el gobierno de China y cómo es esa sociedad china. Y lo que hace Juan González de Mendoza simplemente es un ejercicio de compilación con una maestría importante, porque como compilador es un autor que funciona bien, porque a pesar de que él desconoce y no lee en las fuentes que tiene a su disposición muchos de los elementos clave para interpretar la civilización china, pues a pesar de todas las carencias del libro, lo que se explica se asemeja bastante a la realidad de cómo era aquella civilización china o cómo era la organización política del imperio de China. Y el libro, además, aparece en un momento de gran oportunidad editorial porque Europa está comenzando a recibir como estímulos e imágenes
de cómo son las civilizaciones del Extremo Oriente. Curiosamente, o no tan curiosamente, el libro de Mendoza aparece pocos meses después de que hayan llegado a Roma unos jóvenes japoneses que participaron de la conocida como Embajada Tensho. Esta fue en realidad una embajada japonesa a Europa, pero en realidad es una embajada, acto de propaganda diseñado por la Compañía de Jesús y particularmente por el propio Alessandro Balignano, el superior de la misión jesuita en Asia, que como en aquel momento la misión jesuita en Japón está avanzando relativamente bien y justo en aquel momento, ha pasado pocos meses de que Matteo Ricci y Michele Ruggieri hayan entrado, en este caso en China, Balignano cree que es un buen momento para mostrar los resultados de la misión jesuita en Asia ante las autoridades europeas y los principales poderes europeos, que en aquel momento son la monarquía de España y el papado, lógicamente. Entonces son enviados unos jóvenes conversos japoneses que han sido convertidos al cristianismo, son hijos de daimios, son hijos de reyetones, de gobernadores, de señores feudales, podríamos decir, japoneses, que van a Europa y que visitan a Felipe II y visitan al Papa Gregorio XIII, Gregorio XIII, en Roma, y eso causa un gran impacto a la curia y a los embajadores que están en Roma, la presencia de esos asiáticos, ¿no? Son japoneses, pero digamos el interés por lo japonés, el interés por lo chino, forma parte de un totum revolutum del que sin duda se aprovecha Juan González de Mendoza para la publicación en Roma de esta primera edición de la historia del Gran Reino de la China. Aquí tenemos una imagen que representa a esos embajadores mostrando sus respetos al Papa Gregorio XIII. Y es una década, los años 80, en la que por múltiples direcciones aparecen noticias, entre otras noticias importantes, unos años más tarde, los jesuitas comienzan a publicar sus avisos de la China, que son libros en los que se informa del progreso de la misión tanto en China como en Japón. Comienzan a aparecer en el año 85, en el año 86, y en este caso pues dan cuenta de esa demanda de información importante que hay en aquel momento. Y hay esa voracidad por tener noticias más exactas, más concretas sobre China, por el simple hecho de que el marco de interpretación por el que el público lector erudito se ha guiado hasta el momento para comprender alguna cosa sobre esas civilizaciones que se presentan tan exuberantes y tan fantásticas, son referentes ya lejanos, porque hasta ese momento el libro de autoridad en el mundo mediterráneo, en Europa, sobre, en este caso, la China, doncs ha sido efectivamente el libro de las maravillas de Marco Polo. Un libro de las maravillas que al final no había dejado, si me permitís decirlo así, de confundir al público entre lo que era verdad y lo que era ficción, ¿no? Bueno, ya sabemos, por ejemplo, que el propio Cristóbal Colón, entre los libros que llevaba en su viaje, llevaba su ejemplar del libro de las maravillas, ¿no? Y que sin duda esos navegantes de finales del siglo XV estaban totalmente influenciados por una visión que sobredimensionaba la realidad de aquellos territorios con la presencia de los cinocéfalos, de las amazonas, de los antropófagos y de otras muchas criaturas fantásticas, ¿no? A pesar de que sabemos que Marco Polo, efectivamente, como buen comerciante veneciano que fue, en su libro o en lo que dictó a su compañero de celda Rustichello da Pisa, en su confinamiento, que dio lugar al Il Milione, o el libro de las maravillas, pues sobre todo informó con gran precisión de cómo era la China en época de los mongoles. Él estuvo en el siglo XIII, por lo tanto, en época de la dinastía Yuan, y explica muy bien cómo son las ciudades, cómo es el urbanismo, cómo son las calzadas, con qué productos comercian. Pero bueno, también aparecen estos elementos que sin duda también causaban una curiosidad, ¿no? en el lector culto de la Baja Edad Media y de la primera época moderna. Pero el libro de Marco Polo contenía algunos olvidos importantes que han sido además elementos que no aparecen de la civilización china y que después algunos autores como el propio Juan González de Mendoza aprovecharon para tener ahí un nicho, una oportunidad editorial, jugando con la ambigüedad
de si Marco Polo realmente había estado o no había estado en China, si lo que contenía el libro de las maravillas era cierto o no. Evidentemente que Marco Polo estuvo en China y el libro de las maravillas recoge una experiencia de casi 2 décadas en la China mongol, pero en todo caso, como estamos ya en época de la imprenta y de emergencia de un mercado editorial que tiene su parte de negocio, estos autores aprovechan también esa duda para decir, ahora que los europeos están llegando de manera permanente a China, y los misioneros están entrando, vamos a informar con más precisión de cómo son esas civilizaciones con las que nos estamos relacionando desde hace muchos siglos, ¿no? Por ejemplo, un olvido del libro de las maravillas es esta práctica, bueno, es una foto reciente en el tiempo, en lo que es la escala del tiempo, de hace 50 años, de la práctica del vendaje de los pies de las mujeres distinguidas, ¿no? Hasta hace pocos años en China las mujeres que pertenecían a familias distinguidas, la práctica habitual era, pues, desde que eran bebés, ¿no?, deformar las falanges de sus pies en la idea de que un pie pequeño pues era estéticamente, eróticamente deseable, ¿no? Y Juan González de Mendoza habla de la práctica de los pies pequeños, habla de la práctica de tomar el té, habla de la existencia de la Gran Muralla China, habla de cómo es la escritura china en ideogramas, cosa que no aparecía en el libro de las maravillas, y por lo tanto, en realidad, lo que está sucediendo en esta segunda mitad del siglo XVI es que se está produciendo lo que llamamos una invención de China en Europa, porque se están creando las categorías, los conceptos, los topoi, los lugares comunes que informan de cómo es esa civilización con una mayor precisión de lo que se había hecho hasta el momento. Y también, de hecho, en aquel momento se están creando algunos de los tópicos que han perdurado en el mundo occidental sobre lo que es China, con algunas deformaciones de la realidad. Pero, por ejemplo, un tópico que se está creando en ese momento y que el libro de Mendoza contribuye decisivamente a crear es la idea de que el pueblo chino es un pueblo muy trabajador, muy laborioso, muy obediente. Son lugares comunes que realmente se están creando en esa segunda mitad del siglo XVI. Bien, simplemente dar un poco una pincelada de quién era Juan González de Mendoza y por qué escribió esta historia del gran reino de la China. González de Mendoza era un miembro de la Orden de San Agustín que, por un hecho básicamente azaroso, se vio involucrado en una legación de los agustinos de Filipinas que iban hasta la corte en España para pedir más misioneros para la evangelización de Filipinas y para entrar en China, así como se presentara la oportunidad de poder entrar en el Imperio Chino. Juan González de Mendoza había nacido en el Reino de Castilla, pero se encontraba en la década de los años 60 y 70 en la Nueva España. Probablemente fue profesor en el convento de San Agustín de México y allí conoció a Fray Diego de Herrera, que es un misionero que estaba reclutando misioneros para ir a Asia, y por lo tanto de México Mendoza vuelve para España y allí acaba estando muchos años en el entorno de la corte, defendiendo los intereses de estos agustinos de Filipinas para proveer Asia de más misioneros agustinos. El caso es que en aquel momento, en Manila, aquí tenemos una visión de Manila ya del siglo XVII, pintada por los holandeses, hay una gran preocupación porque en los primeros años de la colonización de Filipinas, digamos que la balanza económica no acababa de cuadrar y estaba suponiendo un estipendio importante para la corona, y las autoridades civiles, el cabildo particularmente de Manila, comienza a enviar representantes a España para que la corona decida algún tipo de actuación respecto a China, ya sea formalizar un acuerdo comercial como el que tienen los portugueses, que tienen una factoría dentro de China, y por lo tanto que haya como un Macao español, o, si es el caso, diseñar algún tipo de intervención bélica para ocupar alguna provincia de China. Son algunas de las demandas que se están planteando en aquel momento. Los agustinos en este debate no son partidarios de una conquista militar de China, pero lo que está sucediendo en este momento entre Filipinas, entre la Nueva España y la corte en la península ibérica, es que se están formando dos facciones o dos partidos sobre cómo hay que relacionarse con China.
una visión más pacífica y una visión más intervencionista militar, una visión más de sinofilia, una visión de sinofobia, que además se concreta en una visión que es más positiva o más negativa de cómo son los chinos y cómo es su gobierno y cómo es esa civilización. Los agustinos básicamente se encuadrarán en una visión admirativa, en una visión de sinofilia, pero básicamente las autoridades seculares, los gobernadores de Filipinas, como fue el caso del capitán general Francisco de Sande, tendrán una visión negativa y urgirán a las autoridades correspondientes de preparar algún tipo de intervención militar en China. Y Juan González de Mendoza estará en medio de este debate cruzado, pero finalmente básicamente posicionándose en una visión positiva y por lo tanto en un proyecto de evangelización pacífica, por lo tanto, que entren los misioneros sin los soldados en China y en la creencia ingenua, pero en aquel momento es la creencia que tenían, de que a la que comience a haber chinos conversos al cristianismo, desde esta visión admirativa, que es la última parte de los últimos minutos que ahora explicaré, de que el imperio chino es un imperio bien regido, bien gobernado, con una buena ley, su conversión al cristianismo será el último estadio de sofisticación, es lo último que faltaría, su conversión al cristianismo, y esto llevaría a una casi automática obediencia al rey católico, en este caso el monarca hispánico. Bien, y en este sentido, Mendoza con los agustinos, Diego de Herrera, van a la corte para pedir al rey que prepare propiamente lo que es una embajada ante el emperador de China, que en aquella época era el emperador Wanli, de la dinastía Ming, y que para que esa embajada tenga pues toda la potencia necesaria, es preciso que el rey se involucre con una carta autógrafa del propio monarca, con unos regalos, y el papel de Mendoza básicamente en esta historia, y por eso acabará publicando la historia del Gran Reino de la China, es que él fue, digamos, el encargado de reunir el regalo con dinero del rey, en este caso, y los preparativos de esta embajada, que debía partir en 1581 desde la península ibérica, llegar hasta Veracruz, subir hasta México, ir hasta Acapulco, desde allí embarcarse hasta Manila y pues de ahí ya entrar en China y iniciar un largo periplo hasta la ciudad de Beijing, en el norte del país. Un tema interesante es todo el aparejo toda la organización de ese aparejo, del regalo. Realmente, además, tenemos toda la documentación de cómo se gestó el regalo de la embajada. Realmente, además, sabemos que el Consejo de Indias tuvo una intervención especial porque hubo una orden directa del Consejo, pero realmente del rey, de que el regalo fuese una representación de la diversidad de territorios de la propia monarquía, porque había una voluntad de impresionar al rey de la China, como aparece en la documentación, no utilizan el término emperador, de ese dominio universal, ¿no? De esa monarquía católica y por supuesto también la presencia de, en este caso, pinturas encargadas al pintor de la corte, al pintor de cámara del rey, Alonso Sánchez Coello, con representaciones del propio monarca a pie, a caballo, del propio padre del monarca, Carlos V, de la Virgen. Y el caso es que la embajada fue una embajada fallida, porque Felipe II, en su tendencia de apoyarse en esa estructura polisinodal de la monarquía, dejó la última palabra del curso de la embajada en el virrey de la Nueva España y en una eventual junta de hombres notables del reino de la Nueva España, del virreinato, para decidir la conveniencia y la manera cómo proceder con la embajada. Que esto es muy interesante porque al final, desde una perspectiva hispanocéntrica, todo lo que tenía que ver con China, con Japón, con Filipinas y con los dominios asiáticos, no dejaba de ser, desde el prisma de Felipe II y su Consejo de Indias, una cosa dependiente de la Nueva España, ¿no? En este caso. Y por lo tanto, esa es la determinación de Felipe II. Y cuando González de Mendoza, con sus compañeros agustinos, llegan a Nueva España, la cosa se va dilatando y al final hay una junta convocada por el virrey, el conde de Coruña en aquel momento, que decide que se pospone la embajada a un momento más oportuno y pesa
de manera muy decisiva en la opinión final, en el juicio final de esa junta, el parecer del exgobernador de Filipinas, Francisco de Sande, que básicamente era uno de los grandes defensores de una conquista militar de China. Por lo tanto, no había lugar para la diplomacia, según Sande, respecto a China. Lo que tenía que hacer el monarca es reunir todos los esfuerzos posibles para una hazaña bélica, y las fuentes así lo dicen, a la manera de Hernán Cortés en Tenochtitlán. Aunque el Imperio Azteca tenía una estructura militar que no es la estructura militar que efectivamente tenía China, entre otras cosas porque la China sí que tenía pólvora y tenía una artillería a la manera y semblanza de la artillería occidental. Bien, todo este esfuerzo de tiempo, inversión de tiempo y de trabajo de González de Mendoza no cae en saco roto, porque cuando él regresa de nuevo a España con todo el dictamen de la Junta Novohispana, recibe el encargo de su provincial de ir también a Roma para informar al general de la Orden de los Agustinos de en qué estado está la cristiandad en Asia, y aprovecha que está en Roma y todos los materiales que había leído y reunido en todos estos años en la corte en Madrid para publicar su libro, para publicar efectivamente su libro, que brevemente simplemente os explicaré que, claro, al ser un personaje que no ha estado jamás ni en China ni en el espacio asiático, evidentemente él tiene que hacer un ejercicio de cruzar muchas fuentes, que básicamente es una reunión de fuentes portuguesas y castellanas que estaban a su alcance, el acceso también a algunos materiales inéditos que solo podía leer alguien que estuviera en una posición ciertamente preeminente en la corte, porque, por ejemplo, tiene acceso a la relación de Martín de Rada, que fue un agustino que fue provincial propiamente de los agustinos en Filipinas en los primeros años de la colonización de la isla de Luzón y de Cebú, que tuvo la oportunidad en 1575 de entrar en la provincia de Fujian. Estuvo unos 3 meses en China, hizo unas observaciones muy agudas, muy precisas. De hecho, tuvo además la suerte de poder comprar una cantidad ingente de libros chinos que fueron enviados al rey Felipe II, y eso solo se podía consultar en la corte en alguien que tuviera los permisos adecuados para manejar esa documentación. En este caso, ni Rada conocía el chino, ni evidentemente González de Mendoza mucho menos, pero sí que sabemos que Rada, con sus colaboradores chinos en el Parián de Manila, que era el barrio chino de Manila, pudo hacer como unos resúmenes en castellano de estos libros de astronomía, de medicina, de tradiciones funerarias, de historia, también china, que son unas fuentes muy interesantes. Voy avanzando porque si no, no me dará tiempo, pero la idea del retrato político que precisamente recoge Mendoza en su Historia del Gran Reino de la China es un retrato político que en gran parte ha leído Mendoza de Martín de Rada, que también ha oído de testimonio oral de otro agustino que junto a Rada en 1575 había entrado en China, que es Fray Jerónimo Román, y de un franciscano descalzo, que es Martín Ignacio de Loyola, que Mendoza conoce en la propia ciudad de Roma en 1584. Además, Martín Ignacio de Loyola es un personaje muy importante porque acabó siendo obispo de Río de la Plata en el final de su vida. Es uno de estos personajes que da la vuelta al mundo más de una vez, y que sí que estuvo también en China, en este caso con una misión franciscana descalza de 1578 que entró en la provincia, en este caso de Guangdong, y en la ciudad de Cantón, la famosa ciudad portuaria y comercial de Cantón. Y Martín Ignacio de Loyola, en 1584, cuando está en Roma, conoce a Mendoza y le entrega un manuscrito de su itinerario alrededor del mundo, donde hay información también muy precisa sobre el gobierno del Imperio Chino. Y con este conjunto de fuentes, Mendoza hace un relato en el que presenta un modelo político que está básicamente impregnado de principio a fin de la idea de eunomía, de la idea de buen gobierno. La idea fuerza de Mendoza es el Imperio de China, uno de los mejores regidos del mundo. Creo que tengo por aquí la cita, si avanzo, disculpad que avance un momentito, esta es la cita. Es este gran reino de los bien gobernados y regidos que sabemos del mundo, y posee hombres tan prudentes en el gobierno de su república. La idea que quiere transmitir Mendoza es que China, su rey,
y sus ministros poseen todos los elementos de ese buen gobierno, esa eunomía, excepto la existencia de una ley evangélica que justifique ese buen gobierno. Por lo tanto, si China incorpora esa ley de Dios, será, digamos, un paraíso cristiano en la tierra. Es una visión absolutamente admirativa. Detrás de todo el relato de efectivamente ese buen gobierno, que se justifica, por ejemplo, aquí os he puesto algunos elementos, es muy importante en el relato de Mendoza justificar que prácticamente no hay pobreza en China. Esto es una visión exagerada, por supuesto que había pobreza en China, era el país más poblado del mundo, con casi 200 millones de habitantes, y era frecuente que con crisis de subsistencia hubiese carestías, hambrunas, pero bueno, la idea de que el emperador de China tiene resuelto el sistema de beneficencia, que se imparte justicia con gran rectitud, que no hay nadie que esté ocioso, que todo el mundo trabaja y que incluso el emperador tiene dado orden de que si hay alguien que no trabaja, sea como detenido y sea puesto en trabajos forzosos. Es una lectura muy interesante porque además es una lectura que al mismo tiempo está retratando algunas de las preocupaciones que tienen los gobiernos de las monarquías europeas sobre precisamente la ociosidad, sobre el trabajo, o sobre la beneficencia mismo. En la Europa del siglo XVI se están planteando nuevas propuestas de cómo hay que tratar toda esa población que está en los márgenes, ¿no? Que está en una situación de pobreza. Y de este modo, la historia del reino de la China acaba siendo un libro que es una de las primeras fuentes en el mundo occidental que nos presenta cómo funciona el mandarinato, cómo funciona el sistema funcionarial chino. Mendoza explica con total sorpresa y admiración que aquellos que gobiernan China, aquellos que son los ministros del rey, son personas que han llegado a esa posición por sus méritos y no por razón de sangre. Que es además una lectura muy interesante respecto a quién son los ministros, efectivamente, de las monarquías occidentales en aquel momento, ¿no? Y el papel que está jugando la alta aristocracia y la no tan alta aristocracia en la ocupación de esas plazas de alto gobierno, ¿no? En aquel momento. Entonces, al final, lo que Mendoza realmente está construyendo es un relato admirativo que lo que quiere es justificar una empresa de evangelización pacífica, sin fuerza militar, por tanto, en ese debate entre sinofilia y xenofobia, defender una vía pacífica, porque evidentemente los que están defendiendo una vía dura, una vía militar, están buscando todos los argumentos que justifiquen la guerra justa para una intervención militar. Por lo tanto, si en China, pues, por ejemplo, se comete el pecado nefando, que sería motivo de intervención, de guerra justa, y todo esto Mendoza lo sublima. Toda práctica que pueda ser motivo de justificación de la guerra justa, Juan González de Mendoza lo sublima porque lo que quiere es alejar de Felipe II todas aquellas voces que justifiquen una vía dura respecto a China. Por supuesto que en aquel momento, estamos ya a final de la década de los 80, el rey Felipe II tiene otras preocupaciones en la propia Europa como para dedicar esfuerzos bélicos y económicos en China. El propio año 1588 es un año, como sabéis, muy complicado, todo el tema de la Armada de Inglaterra, la situación en los Países Bajos, y la última preocupación, pues claramente para el monarca, efectivamente es China, ¿no? Bien, y ya para acabar, bueno, aquí os he puesto unas imágenes. El tema del mandarinito es fascinante porque además Mendoza es una fuente muy fidedigna de cómo funcionaba el sistema de los exámenes imperiales. Es una de las primeras fuentes que dice que las familias chinas luchan porque sus hijos primogénitos estudien para el examen local, después para el examen provincial y después para el examen imperial, que es el que se ve aquí en la diapositiva, que se realiza ante el emperador en la capital imperial y que será el examen, después de muchos años de estudio y de sacrificios, que permita a estos estudiantes acceder a los máximos grados del gobierno imperial, ¿no? Y Mendoza de algún modo está envidiando este sistema de meritocracia en su libro. Y ya para acabar, últimos minutos, otro aspecto muy interesante es que a pesar de que Juan González de Mendoza publica su libro y que no va a China y que jamás estará en las aguas del Pacífico o en tierras de Filipinas o de China,
la lectura que él hará con el paso de los años del gobierno de China como una guía, como un elemento a tener en cuenta, como un modelo, es algo que ya no lo abandonará nunca. Juan González de Mendoza, después de publicar en Roma su libro, acabará volviendo, en este caso, a América, porque obtendrá el título de penitenciario apostólico. Después, dentro del Regio Patronato, obtendrá una diócesis en América, será obispo de Popayán, en el nuevo reino de Granada. Y durante su vida irá enviando cartas y memoriales a la corte, en los que, de manera bastante habitual, irá comparando situaciones con las que se encuentra, desafíos con los que se encuentra la gobernación del imperio de la monarquía hispánica, comparándolos con soluciones que tiene, dice él, el rey de la China, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta fuente que tenemos aquí, este es un memorial de 1590, en el que básicamente Mendoza, bueno, esto es una literatura muy común, como sabéis, en la época de esos memoriales que llegan a la corte de posibles soluciones a los problemas de corrupción de los oficiales de la monarquía, etcétera, ¿no? En este caso, precisamente, es un memorial que quiere dar algunas soluciones sobre el problema de los oficiales que se embolsan cantidades de dinero que no deberían embolsarse, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pone una solución, ¿no? Dice, para que vuestra majestad, ¿no?, sea servido, es necesarísimo señalar a sus criados y ministros salarios suficientes, por tanto, que haya una buena remuneración, salarios suficientes para sustentarse conforme a lo que se les encomienda. Como se dice, lo hace el rey de la China. Y con esto, al que faltare un punto en su obligación y fidelidad, justísimamente, merecerá ser castigado con ejemplar castigo, con lo que será vuestra majestad bien servido y su real hacienda guardada. Si leemos el libro de Juan González de Mendoza, vemos que precisamente una de las cosas que más elogia es que el ministro que ha metido la mano en la caja pública recibirá un castigo físico severísimo, que además será de manera pública para escarnio del propio infractor. Bueno, y digamos que hay reminiscencias de esta visión de Juan González de Mendoza en sus escritos posteriores. Bueno, yo ahora lo dejo aquí porque como tenemos ahora un rato para charlar, podemos ampliar otras cosas. Agradeciéndoos una vez más y particularmente a Tomás la generosa invitación de poder, gracias a las nuevas tecnologías, pues intercambiar estos temas y seguro que van surgiendo otras oportunidades de discutir nuestros temas de interés y de investigación. Gracias a todos por la atención. Bueno, gracias a vos, Diego. La verdad, muy interesante toda la presentación. Yo anoté algunas cosas que también me sirven a mí para pensar otras cosas. No sé si alguien quiere comenzar con alguna pregunta, consultar algo. Miriam, ahí levanto la mano. En todo caso, si no, también pueden ir anotando ahí en el chat y yo lo voy leyendo. Bueno, muchas gracias, Diego. Un gusto escucharte. Me preguntaba sobre estos elementos del buen gobierno que más o menos enumeraste, pero además de comparar en la misma obra de Mendoza, ¿lo pudiste comparar bueno, con lo que es la tratadística del buen gobierno del momento? Estoy pensando, bueno, Maquiavelo, que tiene el paradigma de la guerra, justamente. Si has visto algo de eso, o de quién toma, o a qué, cómo construye su paradigma de buen gobierno el agustino este. Sí, esto es muy interesante, Miriam, porque yo creo que efectivamente detrás de la visión que transmite de ese buen gobierno de China hay una reflexión previa por parte de este nuestro agustino de qué debería ser el buen gobierno en la Europa de aquel tiempo, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, que hay unas conexiones efectivamente con toda la tratadística del propio Maquiavelo, de Jean Bodin, de Giovanni Botero, de cómo son esas repúblicas bien gobernadas y sobre todo en la idea de que ese buen gobierno se basa en ese principio
de justicia, pero justicia con rectitud severa, ¿no? Que es una idea también muy propia de Maquiavelo. Eso también, de hecho, conecta un poco, pero yo creo que la gran influencia, sin embargo, de Juan González de Mendoza es una visión agustiniana del poder, ¿no? La idea de que bueno, la ciudad, ¿no? Como república tiene que ser un espacio bien gobernado para que la ley de Dios pueda ser perfectamente bien implementada. Entonces yo lo que veo ahí es un equilibrio entre esa visión agustiniana del poder, ¿no? Que no deja de ser también, por supuesto, una visión de tipo platónico, y la tratadística del tiempo. Sin embargo, lo que sí que tenemos bastante reseguido es el influjo que el propio libro de Mendoza tiene en alguna de la tratadística política inmediatamente posterior al tiempo. Porque el propio Botero, por ejemplo, va a escribir su libro República, no recuerdo el título, no sé si es Repúblicas del Mundo, bueno, hace un estudio efectivamente sobre las repúblicas del mundo y va ejemplificando diversos modelos políticos, y cuando uno lee la visión que tiene Botero de China, está incorporando algunos de los lugares comunes que había utilizado el propio Mendoza. O, por ejemplo, hay otro agustino en este caso, que es Jerónimo Román, efectivamente, Jerónimo Román, que escribió un tratado también sobre cómo eran las repúblicas del mundo, que en este caso explica cómo es esta, digamos, China, digamos, ideal, pero en este caso enmendando al propio compañero agustino, Juan González de Mendoza, y presentando el gobierno de China como un gobierno modélico, pero a partir de otras fuentes sobre China que ya están apareciendo en aquel momento, de personas que sí que han estado en China, ¿no? Pero esa es una reflexión interesante de, al final, la lectura que Mendoza hace de China, efectivamente no es una lectura solo sobre el objeto de evangelización, sino sobre el mundo, efectivamente, del que él procede. Muchas gracias. Bueno, y otra Gracias a ti, cosita, y Miriam. ya no, y después ya lo largo seguro. Pero otra cosa que se me, que pensaba, era que, bueno, han pasado pasó bastante tiempo, ¿no? Varias décadas. Pero este estigma de los agustinos con haber tenido al cismático, ¿no? De la orden, Exacto. digo, si no pesó en esas misiones que se estaban proyectando a China, si te aparece algo de eso, ¿no? Sí, esta es una cuestión interesante, ¿no? Porque parece como, efectivamente, que, como comentas, Miriam, el hecho de que la orden de San Agustín quiera como incorporar a la cristiandad todos aquellos cristianos que se le han ido como por otra parte, ¿no? Con ese agustino que fue Martín Lutero. Y en este caso, sí que es curioso que en algunos memoriales posteriores de Mendoza, sí que hay una preocupación, por ejemplo, por blindar ese buen gobierno, en este caso de la monarquía católica, contra, él dice, las amenazas, o creo que utiliza algo así como los ataques, concretamente, de los luteranos en alianza con los corsarios. Entonces, ese es un lugar común que sí que le aparece en Mendoza. No hay otras más reflexiones a la cuestión de la reforma. No hay una preocupación, de hecho, en aquel momento, ni por los agustinos, ni tampoco por los franciscanos, y por supuesto tampoco por los jesuitas, que son los que realmente consiguen entrar en China, de la preocupación, que eso sí que surgía en el siglo XVII, en el espacio misional, la preocupación de que lleguen misioneros de una confesión cristiana no católica, que eso es una preocupación que sí que surgirá en el XVII y en el 17. XVIII, pero que en aquel momento tienen esa suerte o no suerte, porque la misión en China tampoco es que fructificara mucho, de que los misioneros católicos están solos y que respiran un poco tranquilos, cuando sí que es verdad que comienzan a aparecer los holandeses por la zona, que van a la isla Hermosa y están en Taiwán, pero rápidamente los holandeses no muestran ningún tipo de interés en cuestiones de evangelización, ¿no? En este caso. Sin embargo, sí que acabaría con esto, si me permitís, porque hay una cuestión muy interesante,
que es que sabemos que tanto los españoles como los portugueses envían efectivamente misioneros, que en Macao acaba habiendo una representación, digamos, múltiple de todo tipo de órdenes religiosas. Hay un convento agustino, hay un convento franciscano, hay un convento franciscano descalzo, hay un convento jesuita, o una casa jesuita, pero que los portugueses, en este caso, ante las autoridades chinas, tratan de mostrar que no tienen un especial afán evangelizador, que ellos son católicos, como los españoles, pero que no tienen un especial afán evangelizador, porque creen que es una buena estrategia de no alarmar a las autoridades chinas en las recurrentes medidas de expulsión, persecución de los cristianos. En cambio, los misioneros del patronato español perseveran en esta idea de que ellos van a China y entran en China y declaran ante las autoridades que les interpelan que ellos están allí para evangelizar, cosa que después los jesuitas, una vez y otra, denunciarán que es una mala estrategia, es una estrategia que acaba perjudicando al conjunto de misioneros que están allí, porque evidentemente la cuestión del proselitismo no es bien percibida por la autoridad, claro. Muchas gracias, Diego. Muy interesante. Gracias a ti, Miriam. Bueno, ahí en el chat te voy transmitiendo algunas preguntas, Diego. Cristian pregunta cuál fue la influencia de China en España. Supongo que sobre en el siglo XVI, estará reciente. Romina Zamora, bueno, dice que quisiera hacer una pregunta. Romina, no sé si en todo caso esperamos que conteste y después preguntas vos, ¿te parece? Hola, como quieran, sí. Además, la influencia de China en España es una pregunta un poquito grande. Quiero ver cómo la contesta. Sí, pero es una gran pregunta. Cecilia pregunta, supongo que habría alguna incomodidad en reconocer el buen gobierno de un pueblo idólatra. ¿Hay algún tipo de explicación, cuestionamiento sobre ello? Y Paula también tiene la mano levantada, no sé si dejamos para después. Sí, no sé si quieren recoger a lo mejor algunas preguntas y después en todo caso ir respondiendo, a lo mejor algunas tengan coincidencias, para que sea más sencillo para vos, Diego. Sí, o si queréis, por ejemplo, Romina, ¿no? Que tenía ahí el turno pedido, si quiere ella preguntar. Exacto. Bueno, Diego, muchas gracias. Muchas gracias. Por la exposición. Muy, muy clara. Tengo 50 preguntas. Porque pienso desde Matteo Ricci y las enseñanzas del Señor del Cielo, cómo los jesuitas, un poco lo que pregunta Cecilia también, cómo ellos han tratado de evangelizar tomando lo bueno, y eso les ha llevado a una enorme controversia, la controversia de los ritos, y que han sido tremendamente castigados y que eran muy mal vistos por tomar elementos, de reconocer elementos buenos en los otros. Pero además, eso bueno va a tener una influencia grande 200 siglos después. No inmediatamente, porque yo estuve viendo un poco la intervención de Nueva España en esta controversia de los ritos, y Juan de Palafox, el obispo de Puebla, que intervino en la controversia en contra de los jesuitas, por supuesto, él era franciscano, y nada de esta metodología jesuítica fue aplicada en América, porque consideraba, bueno, no ponían en el mismo nivel a China y América, y que no se podía tomar nada bueno de los americanos, como si hubo cosas chinas que se podían tomar, por más que se terminó condenando esa forma de evangelización. Lo que yo quisiera preguntarte, para empezar, después puedo hacer otras si del tiempo, es cómo ves la influencia del confucianismo en la idea del buen gobierno, porque es una idea del buen gobierno que la veo que se retoma en el siglo XVIII, pero no es el buen gobierno de Maquiavelo, sino el buen gobierno anterior, porque la idea del buen gobierno va cambiando según los tiempos. Entonces, no es la guerra, es el buen gobierno de las familias, es el buen gobierno del padre y de la autoridad del padre,
que es, bueno, la base de la República bien gobernada de Yamodán, pero que el confucianismo tiene mucha influencia y se la va a ver en juristas del siglo XVIII, y juristas que sí la van a proyectar a América, pero en el siglo XVIII. En el XVI y XVII, ¿ves alguna influencia de esta idea de buen gobierno de Confucio o aparece con esa claridad en los debates? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Romina. De hecho, si os parece, comienzo por esta última pregunta y luego voy a por lo de Cristian y por la de Cecilia. Es una gran pregunta y además es una pregunta que nos obliga a leer bien las traducciones que se comienzan a hacer en aquellos mismos años, década de los años 80, sobre los propios libros de Confucio. Porque en el caso, por ejemplo, de González de Mendoza, como es justo el momento previo a la entrada de los jesuitas en China, estos religiosos mendicantes al final no conocen a Confucio, pero en sus escritos, el propio escrito La relación de Martín de Rada, que él sí que estuvo dentro de China, sí que prefiguran la existencia de un sistema filosófico moral potente, capaz de ser la argamasa de esa civilización. Ellos utilizan la expresión de filosofía moral, muy pertinente, ¿no? Dicen, tienen una filosofía moral basada en enseñanzas de sus maestros, dicen algo así, no mencionan ni a Confucio, ni a Mencio, ni a otros de esos autores, pero sí que hablan mucho de la importancia de la familia. Y eso es efectivamente claro, porque como sabemos, efectivamente, el imperio, el reino de China, al final es una concatenación de relaciones paternofiliales, ¿no? Del emperador con sus súbditos, de los padres con sus hijos, del esposo con su esposa, del hermano con su hermano, del amigo con el amigo, ¿no? Que construyen ese universo moral que construye la cohesión y la viabilidad de la sociedad. Y es curioso porque en esos escritos previos a la entrada de los jesuitas, al menos en los escritos de los agustinos y de los franciscanos descalzos que yo he visto, en el caso de Martín Ignacio de Loyola, eso se prefigura, y eso se prefigura evidentemente como un elemento a favor de la evangelización, en este caso, pero como un elemento de aprendizaje también respecto a esas ideas de buen gobierno, ¿no? Que existen en Europa. Es muy curioso, además, que el propio Michele Ruggeri, el compañero de Matteo Ricci, en el año 88-89, envía a Felipe II una primicia de la traducción que él está elaborando de los 4 libros de Confucio, creo que es del libro de la Medianía. Esa fue una de las cosas, además, que fue maravilloso de trabajar durante la tesis, porque tuve un par de días solo para subir a la sierra en Madrid, para subir al Escorial, que hay una biblioteca de libros chinos fantástica, y allí se conserva ese librito del libro de la Medianía, manuscrito, que le ofrece Ruggeri en castellano a Felipe II, al mismo tiempo que él está preparando Ruggeri la edición latina, que se publica de los 4 libros de Confucio en latín, ¿no? Y hay una nota previa, una dedicatoria realmente de Ruggeri al rey de España, donde le dice, Majestad, aquí tiene el saber y filosofía de los maestros chinos que ellos enseñan a sus mandarines, a sus funcionarios, y que es la ley que rige en el imperio. Ya a finales de los 80, la sorpresa de unos libros de filosofía que construyen la base política, ¿no? de ese imperio, ¿no? Y en este caso es curioso porque como estamos en el momento temprano de la misión, en este caso los mendicantes, los que yo trabajo particularmente, que son agustinos y algunos franciscanos descalzos, como aún no hay un escenario de competitividad por la carrera de la evangelización fuerte, vemos en los agustinos particularmente visiones o posiciones favorables a entender ese buen gobierno y esa filosofía de China, que unas décadas más tarde es una visión que se torna radicalmente, es decir, a la que la Compañía de Jesús hace su gran esfuerzo de comprensión, de traducción, de entender que, y eso se vincula con la pregunta de Cecilia, ¿no? De cómo es posible que una civilización que ha quedado fuera de la revelación cristiana, que es un pueblo genuinamente gentil, porque está absolutamente fuera de la revelación,
al margen de toda la teoría de si hubo una predicación, Santo Tomás, etcétera, ¿cómo es posible que se rija tan bien, ¿no? Y los jesuitas, claro, ahí, además apoyándose, ¿no?, en una visión lógica del derecho natural, pues decir, bueno, porque al final son hijos de la creación, ¿no? Y por lo tanto en ellos es connatural los elementos de una ley natural, valga la redundancia, hacen ese esfuerzo simplemente de ver que es posible el buen gobierno, los elementos de rectitud, de justicia fuera de la revelación cristiana, y el esfuerzo que hacen no es de cómo hacer adaptable la teología cristiana a ellos. Pero antes de la entrada de los jesuitas, los misioneros agustinos, particularmente Rada o el propio Mendoza, están en esa dirección. Yo a veces hablo de la preacomodación cultural porque el caso de Rada en China, su experiencia de diálogo con algunos literatos en la corte provincial de Fujian, con el propio gobernador provincial de Fujian, son prácticas que recuerdan un poco al primer Ricci en Chongqing. Y lo que yo ahí aventuro es que el curso de la historia en las misiones en China, el hecho de que al final los misioneros jesuitas sean los que tengan un cierto monopolio de la misión, al menos hasta el siglo XVII, hace que haya un decantamiento del resto, en este caso los no jesuitas, por atacar ese método misional de adaptación, de acomodatio, porque también es verdad que les asiste una parte de razón en el hecho de que el acomodatio no tiene cuantitativamente resultados lucientes, ¿no? De decir, es que estamos convirtiendo a muchos chinos, que efectivamente no se hace. A pesar de que el acomodatio sí que tiene un gran resultado, que es, como sabemos perfectamente, la gran capacidad de diálogo y de intercambio de conocimiento, filosofía, teología occidental hacia el mundo chino y viceversa, ¿no? Y ahí respondiendo un poco a Cecilia, ¿no? La incomodidad en este caso se torna comodidad en el caso de estos misioneros, como el propio Mendoza, porque precisamente deben explicar ante los espacios de poder de la Europa de aquel tiempo, de la monarquía católica de aquel tiempo, de que un pueblo que es gentil, pero como gentiles eran los pueblos de América cuando llegaron los europeos, se les puede hacer un proceso de asimilación o de evangelización sin invocar a la guerra justa. O sea, al final las vueltas que están dando estos misioneros en sus relatos y en sus cartas y en sus posicionamientos es de evitar el concepto de guerra justa, porque ya hay muchos en la corte o incluso en Roma, en la curia, que están invocando, ¿no?, los motivos de guerra justa, ¿no? Y entonces ellos dan estas vueltas para precisamente decir, sí, son gentiles, pero no están violentando la ley natural, ¿no? Y lo más curioso es que estas visiones, claro, si tú coges fuentes agustinas al cabo de 30 años o de 40 años, pues se han radicalizado completamente, ¿eh? Y precisamente invocan a la necesidad de una guerra justa, pues por el tema del pecado nefando, por el tema de la avaricia, por el tema de la codicia, etcétera, ¿no? Y bueno, son cuestiones realmente, efectivamente, apasionantes. Cristian preguntaba sobre la influencia de China en España. Claro, este es un momento muy interesante, además, porque ya han pasado unas décadas del inicio de la colonización de América, en el que los réditos económicos de la colonización están siendo evidentes en las remesas de plata, por ejemplo, y precisamente este es un momento en el cual esa triangulación económica entre América, entre Asia y Europa, como sabemos, comienza a funcionar muy bien, porque precisamente una de las cosas que más tienen a ofertar los españoles a los chinos es las remesas de plata, ¿no? En este caso, porque sabemos que China era una economía monetizada desde muy antiguo, que desde finales del primer milenio ya existía incluso el papel moneda en China, y en este caso era un momento del siglo XVI de gran demanda de plata en China ante la escasez de plata en sus propias minas, ¿no?, en el interior. Y de ahí que, efectivamente, sabemos que esta triangulación económica acaba fundando, como sabemos, el Galeón de Manila, y que la gran influencia de China en España es una influencia de tipo material, de la llegada habitual, anual, de hecho, de productos
asiáticos, principalmente de manufacturas de porcelana, y que España en este sentido se va a convertir a través de México en un gran centro difusor de esas labores y esos productos, no en exclusividad, porque efectivamente los portugueses tienen una posición también aventajada con la presencia de Macao. Pero básicamente es una influencia de tipo material, ¿no? Ya muy tempranamente, porque por ejemplo sabemos que Felipe II era un ávido coleccionista. Felipe II no se conformaba solo con ser de porcelana, que es lo que más o menos demandaban las clases pudientes en la Europa de aquel momento, sino que él iba un poco más allá, y tenemos cartas donde escribe al virrey de la Nueva España, porque el virrey le había informado de que empezaban a llegar a México, unos productos muy especiales, particularmente unas sillas plegables, que no existían en aquel momento. Las sillas plegables es un invento chino, como tantos otros, y Felipe II dice, agradeceré que esas sillas que han llegado a México me sean enviadas hasta Sevilla, porque las quiero tener aquí en el Escorial, y por lo tanto pues llegará de todo tipo de productos y efectivamente de inventos, que eso también lógicamente también ocurrió con productos en este caso japoneses. Y no sé si me dejo alguna pregunta, si no me repreguntáis o me escribís por el chat aquí. Diego, acá en el chat Roberto pregunta, dice, bueno, buenas tardes, muy buena la presentación, felicitaciones. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué recepción tuvo en el resto de Europa la obra de Mendoza? Quiero decir, fue editado en otras oportunidades. Este también es un tema clave de este libro, y es uno de los motivos por lo que en estos últimos años ha habido como un regreso al interés. Cuando hablamos de estudios sinológicos de la primera modernidad, hay un retorno al interés de Mendoza, porque una cosa que, sin entrar aún en un estudio en profundidad de la obra y del autor y de sus circunstancias, un hecho que ya factualmente sorprendía era el hecho de que hubiese múltiples ediciones del libro de Mendoza en múltiples lenguas, porque el libro se publica en su primera edición en castellano en Roma, pero muy rápidamente, evidentemente, se traduce al italiano, pero 2 o 3 años después ya aparece una edición francesa en París, y el mismo año aparece una edición inglesa en Londres, y una edición en neerlandés en Amberes, si no recuerdo mal. Se acaba traduciendo también al alemán. Bueno, comienza a aparecer en las principales lenguas de Europa, porque digamos que lo que os explicaba del nicho editorial, de la oportunidad editorial, Mendoza lo supo aprovechar muy bien, porque no existía hasta la fecha un libro compendial sobre qué era China, como si fuese una pequeña enciclopedia, ¿no?, de China, y los editores ahí rápidamente se lanzaron a encargar esas traducciones. De tal modo que el estudio de la recepción de este tipo de libros es muy interesante, porque como estamos en un momento en el que, por ejemplo, otros poderes en Europa, como puede ser la monarquía inglesa, están comenzando a diseñar su propio proyecto de exploración del mundo y eventual fundación de colonias, ¿no? Es la época en la que Sir Walter Raleigh, al servicio de Isabel I de Inglaterra, pues está también en ese tema de las exploraciones. Esta literatura ibérica, porque básicamente estos autores, en este caso ingleses, prestan especial atención a los autores portugueses y españoles, porque son de los que pueden aprender todo lo que han visto en sus navegaciones del mundo o alrededor del mundo, y vemos que en el caso, por ejemplo, de Mendoza, el propio Sir Walter Raleigh media en esa edición londinense de 1588. Hay un prólogo muy interesante de la propia obra, donde hay una dedicatoria a Walter Raleigh, en el que dice, bueno, esta es una obra escrita por un fraile español, por lo tanto es una obra plagada, dice algo así como de las supersticiones de su religión, porque claro, ya estamos a finales de la década de los 80, Isabel I está impulsando con fuerza la obra eclesiástica de su padre Enrique VIII, la Reforma Anglicana, y dice todos los errores de su religión, pero a pesar de eso, a pesar de la obra de un español, será dice literalmente, creo, un conocimiento muy provechoso para la nación inglesa. En el sentido de, debemos aprender todo lo que podamos sobre estos imperios asiáticos,
porque ese debe ser también nuestro objetivo. Al final, China es un objetivo codiciado por los principales poderes de Occidente, ¿no? Como sabrán perfectamente los ingleses, ya en su época británica, siglos más tarde, en la definitiva subordinación, bueno, definitiva no, porque las tornas han cambiado, pero la subordinación de China a Occidente a partir del siglo XIX, ¿no? Curiosamente, ya me voy un poco de cronología, pero aparece una edición inglesa de Mendoza en el 88 y curiosamente cuando los británicos están subsumiendo bastante a las autoridades chinas a finales del siglo XIX, es cuando la Hackbridge Society encarga una reedición del libro de Mendoza a finales del siglo XIX, claro, en el momento en el que la Gran Bretaña, su influencia en China está siendo la que está siendo, ¿no? Es como una resurrección de Mendoza breve y efímera a finales del siglo XIX, ¿no? O la propia publicación en Francia, es verdad que la monarquía francesa no comenzará a tener un interés, bueno, interés en China lo tendrá desde aquel momento, pero no comenzará a desarrollar acciones respecto a China hasta el siglo XVII, especialmente a través de misioneros y a través de la congregación de propaganda FIDE y una cierta influencia en el papado, pero se va gestando ahí un interés por parte de la corona francesa respecto también a China. Por lo tanto, su difusión fue masiva. Hemos visto en inventarios también, no he podido documentar, creo que no se produjo ediciones específicas en imprentas, en este caso americanas, pero sí por inventarios testamentarios tenemos a personajes notables. Pienso en el caso de Antonio de Morga en Quito, que tiene su ejemplar de Historia del Gran Reino de la China, por tanto circulación de el libro de Mendoza a ambos lados del océano. En este caso fue un bestseller de la época. Lo único que cuando en el siglo XVII los jesuitas comienzan a publicar sus historias de China con plena fidelidad de lo que han visto, la visión de Mendoza queda obsoleta y ahí es donde se produce su declive editorial. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Hola, sí. Uno, esta grabación, ¿dónde se aloja? Y segundo, la corona de España, después, por ejemplo, hipotetizando, ¿no? De haber conquistado China, ¿qué otra misión, qué otro lugar quería anexionarse? ¿Qué otro lugar era que querían anexionarse? Además de Japón y China, digamos. Eso. Gracias. Gracias, Arturo. De hecho, la empresa de China, como se conoce todo el conjunto de proyectos que la monarquía de España tuvo respecto a China, es realmente el último intento, la última utopía de construir una monarquía más universal de lo que ya era en aquel tiempo. Pero, de hecho, el proyecto, digamos, de conquista militar nunca pasó de un plano propositivo por parte de algunas voces. Es verdad que fueron voces con bastante conocimiento de causa, porque precisamente quien más defiende el proyecto de conquista de China son representantes de la autoridad secular en Manila, por lo tanto, gente que había estado a escasos 2 o 3 días de navegación, ¿no? de China, que no deja de ser muy sorprendente porque implica, creo, un cierto desconocimiento de lo que implicaba una empresa militar en China. El propio Mendoza en su libro aporta datos algo sobredimensionados de el volumen del ejército chino. Llega a cuantificar, bueno, estas típicas cuantificaciones de las obras impresas de época moderna que llegan hasta el último número, de 4.300.000, no sé el número exacto, pero dice 4.235.480 soldados. ¿Cómo se puede saber con tanta precisión? Pero los números tampoco no van muy lejos, de 2-3 millones de soldados. Y en aquel momento, digamos que Felipe II, y eso aquí hay personas que lo sabéis mucho mejor, digamos, el conjunto de voces que le llegan sobre la idea de la conservación de la monarquía son unas voces que le llevan a una conclusión de que el momento de la monarquía, finales del siglo XVI o la segunda mitad del siglo XVI, es un momento en el que, llegando a sus niveles de máxima extensión territorial, es un momento de
frenar esa expansión, frenarla por la idea de conservación predominante en el tiempo, pero también frenarla porque la monarquía evidentemente ya comienza a ser consciente del agotamiento, no sé si del agotamiento de sus recursos, pero de que no dispone de los recursos necesarios para ese tipo de empresas, ¿no? En este caso. Aunque es cierto que en el caso de China, Felipe II, al menos en la década de los años 80, él no emprende un proyecto militar en China por los problemas que tiene interiormente en Europa, pero sobre todo porque cree que es la visión de Mendoza. Al final es la misión de los agustinos y después será la misión de los jesuitas que tienen en Felipe II un patrón muy importante de que la evangelización llevará a la occidentalización, si podemos decir así, o la entrada en la soberanía de la monarquía católica de los chinos, que es una visión que se sostendrá durante muchas décadas hasta entrado el siglo XVII, cuando el gran momento de colapso, que es el fin de la dinastía Ming y las guerras que llevan a la entronización de los Qing, hay un reset con las misiones y ya se asume que no va a ser tal esa evangelización. Muchas gracias, Arturo. Bueno, a todos por las preguntas. ¿Hay aquí alguna...? Bueno, a Arturo habrá que responderle también la cuestión técnica de dónde estará alojada Sí, la... lo de la grabación, Paula, no sé, ¿esto queda en la cuenta del feed? Sí. Eso después, si lo compartimos en las redes, en el Facebook del CEISO, lo van a poder encontrar en unos días. Dale, en todo caso, copiamos el link ahora del Facebook del CEISO ahí, así ya queda en el chat. Samir pregunta, bueno, dice, muy estimulante tu trabajo, Diego. Tengo una pregunta más bien técnica. ¿Qué programa o aplicación utilizaste para la presentación de diapositivas e imágenes? Y Romina es un poco complicado. Otra pregunta. Romy, no sé si querés Romina, sí. preguntar directamente y contestar las dos. Bueno, muchísimas gracias. Paula, creo que querías hacer una pregunta, tampoco quiero ser muy cargosa. No, está bien, dale vos, Romina. Dale, gracias. Quería hacer un comentario y una pregunta. Un comentario sobre la importancia de México y de Nueva España, porque la embajada de Felipe, vos fíjate que va a ser a través de Nueva España y a través del camino que encuentra Legazpi, porque el principal descubrimiento de Legazpi fue la ruta para poder volver de Manila, porque se podía ir desde Acapulco a Manila, pero no volver, y recién Legazpi lo encuentra en el 76. Por eso es lógico que esté él en la delegación. ¿Y sabes qué hay en México? Hay un biombo que cuenta la historia de China, un biombo que una historiadora del arte, que no me acuerdo ahora el nombre, mexicana, lo expuso hace un par de semanas. Porque hubo incluso, no delegaciones de China, sí delegaciones de Japón en México, que han quedado también retratadas, porque primero a México y de ahí Europa, porque es como que ese era el camino de los españoles para no cruzar ni con los portugueses ni con los turcos, y era tan rico y tan grande que los comerciantes castellanos pidieron que se prohíba muchos viajes del galeón de Manila, que hagan solamente 2 al año, pero el tráfico ilegal yo creo que era una cosa tremenda, porque hasta hace poco también una colega de la Universidad de Cádiz expuso un trabajo sobre el valor de la plata mexicana en la revolución monetaria de la dinastía Ming. O sea que no es solo el tráfico legal del galeón, sino que había un tráfico inmenso en esta relación. Pero esa no era la pregunta que yo quería hacer. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque no hay fuentes. Como es un tráfico ilegal, no hay fuentes, no está anotado en ningún lado. Alguien como que vos citaste, como Ignacio Loyola, Martín Ignacio de Loyola, que no sé por qué se lo conoce mucho como Martín Mellea, entonces se le quita su parte de santo, pero él era franciscano. Él dice que en el Callao, en el puerto de Lima, está denunciando que quieren cerrar el puerto de Buenos Aires en un momento, y dice, pero en el puerto de Callao hay una sola nao de China
que tiene más riquezas que las que entraron por Buenos Aires en los últimos 50 años. Entonces, el tráfico ilegal a través del Pacífico debe haber sido una cosa tremenda. Pero no solo productos se movían, sino también ideas y fe y miedos. Lo que te quería preguntar es si encontrás en el texto de Mendoza, no sé si en el de Rada porque es anterior, pero sí en el de Mendoza, algo sobre el milenarismo. Porque el año 1591-92 coincidía con el año 1000 de los turcos. Entonces el miedo al milenarismo y toda la apologética milenaria estaba a la orden del día. A mí me interesó mucho en el libro de Sanjay Subrahmanyan, de Tajo Ganges, cómo un gobernante mongol está conversando con un jesuita y diciéndole, pero ¿es el fin del mundo? Estamos frente al día del juicio, y eso llega a Felipe II. Y Felipe II dice, no sé si en una carta, que, bueno, sí, me parece que sí es el fin del mundo, pero ojalá sea el fin de todo el mundo y no solo de la cristiandad. Y eso a mí me quedó sonando mucho porque no lo he visto en otro tipo de fuentes. Mendoza lo ve, Mendoza dice algo, hace alguna referencia, no solo a China, sino también al gran imperio turco, de los sufíes, a la misma India. ¿Hay algo sobre eso? Porque China se le llamaba a todo. Claro, exacto. Es como muy reciente. ¿Hay algo sobre el milenarismo más global en la obra de Mendoza? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Romina, porque realmente es una pregunta muy, muy sugerente. No aparecen propiamente referencias a la cuestión milenarista en el texto de Mendoza, así como sí que aparece, en el caso de Martín de Rada, no, en el caso de Mendoza sí que hay un capítulo en el que él intenta hacer una incursión en la cosmovisión que los chinos tienen del mundo, consigue explicar además muy bien esta idea del sinocentrismo, ¿no? De que él no puede utilizar esta palabra porque no la conoce, pero que es el Chongguo, ¿no? Que es el centro del universo, ¿no? Y sí que hay alguna referencia en algunos episodios históricos o que él recoge de una tradición que le llega de anuncios de fin de ciclo, de fin de etapa, esta visión de la historia cíclica, dinástica del mundo chino, pero no en relación a esas cuestiones milenaristas que sí que luego aparecen en algunas fuentes jesuitas a partir ya de la misión a finales del siglo XVI. Pero es una cuestión muy interesante de indagar, ¿no? de cómo se cruzan dos cosmovisiones, la cosmovisión cristiana con la cosmovisión cínica, ¿no? en este caso. Y luego respecto también a la cuestión en este caso, ya que hablábamos de centralidad, la centralidad de México, ¿no? La centralidad del Nuevo Mundo en esa mediación entre Oriente y Occidente, creo que es algo absolutamente apasionante, ¿no? Del hecho de que, y creo que aparece bastante en documentaciones de otros misioneros y de otras autoridades, tanto de la Nueva España como de Filipinas, que hacen referencia un poco al carácter privativo, ¿no? que el mundo asiático tiene respecto al mundo novohispano, ¿no? Que es algo que lo tienen clarísimo los misioneros, los tienen los laicos en Filipinas, que lo tiene claro el virrey y que lo tiene claro clarísimamente Felipe II, ¿no? Porque, claro, algunas veces yo mismo me voy a cuestionar de cómo es posible que después de tantos años de esfuerzo de una embajada de Felipe II a China, con un coste económico importante, con regalos, con cartas, con una selección de las personas que tenían que ir, finalmente se delegue, ¿no? en el virrey de la Nueva España, pues porque, digamos, todo lo que corresponde a la Mar del Sur, pues, y en este caso también China, ¿no? Pues era una cuestión del virrey. Yo creo que ahí es una cuestión interesantísima. También en estos últimos años se está revalorizando mucho el propio papel del archipiélago de las Filipinas como esa bisagra que articula todas esas piezas. Hay un libro reciente de Brigitte Werner Tremmel, no sé si lo pronuncio bien, o lo escribo aquí en el chat, que tiene precisamente un libro muy interesante, creo que es así, Tremmel.
algo así, no recuerdo exactamente el nombre completo de la autora, pero ella es estudiosa de precisamente el papel articulador de Filipinas, de esa segunda fase de la primera mundialización, y es realmente revalorizar el papel de Filipinas más allá de ese punto de intercambio del galeón de Manila, que efectivamente pues, juega un papel fundamental. Y luego lo que comentabas, Romina, de la cantidad de fraude o de bienes y de circulaciones no declaradas, que de hecho es muy interesante, claro, el propio personaje de Martín Ignacio de Loyola, Martín Mayé o Martín de Loyola, que me ha gustado mucho lo que has comentado, de que claro, es un franciscano, pero que quiere hacer patente en su nombre, que no deja de ser sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, pero el hecho de que él sea una persona que hace 2 veces la vuelta al mundo, que ha estado en 2 ocasiones en China, que ha hecho el camino español, pero que ha hecho también el camino portugués, en un momento además de la unión de coronas, ¿no? de la unión de los dominios portugueses a los españoles, precisamente él encarna, y además con ese final que él tiene en el obispado de Río de la Plata, esa visión que tiene del conjunto del globo, ¿no? y del conjunto del mundo, y de los males, las disfuncionalidades de la monarquía, en este caso de la corrupción. Yo creo que son personajes a los que tenemos que atender una atención muy, muy especial, ¿no? Bueno, la respuesta técnica a Samir no es de fácil respuesta porque la presentación que he utilizado es una presentación de PowerPoint, pero algunas imágenes he utilizado Photoshop, en otras he utilizado, algunos mapas están confeccionados a partir de PowerPoint sobre mapa mudo. Bueno, ya sabéis que los historiadores al final, como somos de letras, a pesar de que cada vez utilizamos más cosas de bases de datos y tecnología, a veces tenemos que buscar soluciones un poco pedestres, no sé cómo calificarlas, para hacer los materiales, pero es un mejunje de varios programas en este caso. Y Maximiliano, efectivamente, comenta aquí, ¿no? Es un tema complejo el del contrabando porque es necesario que gran parte de la población esté implicada para que sea tan masivo y por lo menos en las últimas décadas del siglo XVIII no creo que sea posible. Efectivamente, bueno, vosotros que trabajáis mucho estos temas lo sabéis perfectamente, es que al final, claro, estamos hablando de una corrupción sistémica, pero que al final el calificativo de corrupción efectivamente es anacrónico, es nuestro, es contemporáneo, porque es inherente, ¿no? Las propias dinámicas de intercambio y de poder, ¿no? en aquel tiempo. Exacto, y la prohibición, efectivamente, del tráfico por el Pacífico en la primera parte del siglo XVIII, ya en una reorganización, claro, borbónica. Exacto. Muchísimas gracias, Diego, por las Gracias respuestas. a ti, Romina, gracias a todos por ese estimulante debate. No sé si alguien más quiere aportar algo o preguntar algo. Paula. Yo tengo una preguntita, si no hay otra persona anotada, aprovecho, porque aparte me vino bárbaro. La intervención de Romina me da pie para lo que yo me había quedado pensando. En relación con esto último que venían comentando, me resonaban mucho los trabajos de Mariano Boñalián, que tiene un trabajo sobre Martín Ignacio de Loyola incluso. Y venía pensando, por un lado, una pregunta muy puntual, si Mendoza tiene alguna otra obra publicada, o si esa es la única obra que publicó el autor. Y pensaba también en relación con esto, que me resulta sumamente llamativo que haya escrito a partir de un compendio de saberes circulando y que él nunca haya estado en ese lugar, pero sí en Nueva España. Por eso vinculaba con lo que comentaba recién Romina. Me pregunto si ese relato admirativo sobre el buen gobierno del Imperio Chino no funcionaba de alguna manera como una manera de señalar falencias en el gobierno, por ejemplo, de la propia monarquía hispánica en sus dominios americanos. Si estas cuestiones que aseveraba sobre la cuestión de, no sé, la profesionalización o la corrupción, los salarios, en realidad señalar
digamos, lo bien que funcionan en otro imperio, en realidad no es una manera también de señalar las falencias en el propio, y es una manera de hacer una crítica interna de algún modo. Bueno, aprovecho, estuvo interesantísimo, quería felicitarte, agradecerte en nombre del todo el CEISO que hayas aceptado la invitación en un horario que seguramente te ha quedado bastante incómodo, y también agradecerle a Tomás públicamente la gestión y que se haya hecho cargo de la coordinación en esta tarde. Muchísimas gracias, Paula, y a todos. Bueno, la verdad es que aquí como ya se está alargando bastante el día, las horas de sol y todo, y aquí ya acabó lo que es el toque de queda, ya se puede hacer vida más en la tarde-noche, pero estamos aún muy acostumbrados a poca vida vespertina, y la verdad es que es un placer poder estar al final del día con vosotros. Y muy buenas preguntas, Paula, porque una cosa que también había sorprendido mucho de lo mucho o poco, o cada vez vamos sabiendo más cosas sobre Mendoza. Mendoza era el autor siempre citado para la historia de China, porque al final es autor de una única obra y autor de una obra que además es bestseller, que esto ha pasado algunas veces, ¿no? La historia del mercado editorial. Un poco mi interés también de la tesis es que yo quedé muy sorprendido cuando empecé a saber algunas cosas de Mendoza, y antes de poder entrar en profundidad en él, de que un libro tan exitoso correspondiera a un autor que, siendo exitoso, por lo tanto, había hecho un gran esfuerzo compendial y, por lo tanto, era un buen autor, y es un autor que escribe bien, que no posea una mayor trayectoria editorial. Que esto, bueno, puede ser normal por circunstancias, en su caso, vitales. Lo que pasa es que luego, indagando, sí que empezamos a ver que es un autor que sus pretensiones editoriales quedaron un poco coartadas por circunstancias vitales, porque él, después de la publicación de la historia del Gran Reino de la China y viendo probablemente el éxito de difusión que iba teniendo para la época, él aprovechó para pedir al monarca el título de cronista oficial de Indias, y explica que él estaba empezando a preparar un borrador de una historia de las Indias, porque el cosmógrafo mayor del monarca en aquel momento, creo que era Juan López de Velasco, no lo había publicado. No es que no lo hubiese publicado, es que Mendoza no tenía esta información, pero el Consejo de Indias había prohibido al cosmógrafo mayor de publicarlo porque, bueno, en aquel momento geopolítico hay un cierre de información por parte del Consejo de Indias porque no interesa, evidentemente, ante los contendientes, ¿no?, de la propia monarquía. Y él, digamos que esperaba, después de su crónica de China, pues medrar en ese sentido y tener una posición en la corte y en los órganos de gobierno los órganos centrales de gobierno de la monarquía, que le hubiese permitido esa continuidad editorial, cosa que nos excusa porque acabó siendo obispo, y en la historia de la monarquía hispánica está llena de obispos prolíficos, ¿no?, efectivamente en obras. Lo que sí que hemos encontrado son manuscritos en este caso, de polémicas, invectivas que él escribe contra sus varios enemigos. Una de ellas es muy interesante, es una invectiva que escribe al condestable de Castilla, que es un texto plagado de referencias a autores griegos y romanos, citas. Realmente debía ser una persona de una erudición extraordinaria. En esa invectiva, yo creo que es el texto que realmente más demuestra la erudición de Juan González de Mendoza, mucho más que la historia del Gran Reino de la China, cosa que aún hace más misterioso que en su aún larga vida, porque murió en 1618, pues no escribiera y no publicara más. Y creemos que además que no escribe y no publica más, porque, bueno, yo un esfuerzo que intenté dedicar bastante tiempo a la tesis fue rastrear catálogos editoriales, obras bibliográficas, y creemos que efectivamente no publicó más. Y respecto a efectivamente lo que comentabas, Paula, de la lectura de la historia del Gran Reino de la China como una crónica, que a su vez es un tratado que también puede hacer una lectura de las carencias políticas de gobierno de la monarquía de aquel tiempo, yo creo que precisamente los apuntes de Mendoza que hace sobre cómo funciona la administración de justicia, cómo es la selección de los ministros y cómo es la calidad de los servidores públicos, es una lectura concreta de algunos de los temas de buen o mal gobierno que se están planteando en la corte de Felipe II en los años 70 y 80 en la corte.
ahí probablemente ahí es donde podemos seguir la conexión de Mendoza con sus protectores o con sus patronos en la corte. El gran valedor de Mendoza en la corte fue Antonio de Padilla, que fue presidente del Consejo de Indias y que era una persona que había batallado bastante por la reforma del propio Consejo. Es un momento en el que, por ejemplo, una de las críticas de Padilla y otros colaboradores suyos es que no es posible cómo es posible que los miembros del Consejo de Indias tengan un tan mal conocimiento de la geografía del imperio, ¿no? De la geografía de la monarquía. Y claro, el propio Antonio Padilla fue uno de los que más animó a Mendoza a publicar su libro en la idea de dotar a la monarquía de al máximo de información posible, de tener resortes informativos potentes, ¿no? Va en esta idea de la reforma del propio Consejo de Indias y, por lo tanto, es un libro de China, pero es un libro que sirve a los propios intereses, en este caso, no solo de la Orden de San Agustín y de los agustinos que estaban en Filipinas a través de Mendoza, que no lo estaba, sino también de los proyectos de gobernación y de buen gobierno, en este caso, y de reforma del Consejo de Indias, del otro gran patrono de Mendoza, que fue Antonio de Padilla. O sea que la obra, siendo una obra de China, es tremendo la lectura múltiple que puede tener. Bueno, muchísimas gracias. Interesantísimo. Muchas gracias, Paula. Bueno, ahí también en el chat Lucía te felicitaba y saludaba porque tuvo que Gracias. salir. Bueno, Romina también da las felicitaciones. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más o si no ya cerramos. Quiero aprovechar simplemente, Tomás, para Sí. comentaros, a propósito de que habíamos organizado también el seminario a raíz de la aparición ya hace 3 años del cronista de China, ya habíamos hablado también con Tomás, a ver si podemos organizar, voy a intentarlo próximamente. Este es el 3er volumen de la colección, el Códice Boxer, que es una obra colectiva sobre un seminario que hubo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, sobre este gran códice filipino, regalo a Felipe II. Y hemos mencionado también, no sé si se puede anunciar ya, pero estamos trabajando en la colección. Lo que pasa es que ya irá un poco para largo y podemos organizar tal vez un seminario a lo largo de 2022, supongo. Estamos organizando también, preparando un volumen misceláneo sobre trabajos de Sanjay Subramanyam, que ha sido mencionado porque es un autor que tenemos muy pocos trabajos en castellano. Y bueno, van a ir apareciendo unos títulos que seguro que nos van a ayudar a poder intercambiar. Y quería hacer el comentario también es una colección que ahora estamos preparando el 4., 5. y 6. volumen, que van a ser los próximos en aparecer, pero si vosotros tenéis investigaciones pensando en publicación, originales, propuestas editoriales, ya que hablábamos ha sido un seminario sobre la historia de un libro, pues os anuncio también que en este caso nuestra colección Transferencias del sello Ediciones de la Universidad de Barcelona queda también abierto a vuestras propuestas editoriales. La idea es publicar 2 títulos al año y pues, ideas que tengáis, libros originales que tengáis a punto, me escribís y vemos ahí cómo las propuestas editoriales se pueden encauzar. Excelente, muchas Buenísimo. gracias, Diego. A vosotros, Buenísimo. Miriam, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, y las puertas abiertas para presentar el código Boxer también. Exacto. Claro. Bueno, nada, me quedé así como que me iría volando a buscar si hay visitas eclesiásticas de Mendoza, porque lo que debe ser la redacción de esas visitas, más allá de que no sean productos impresos, Exacto. deben ser inigualables. Así que me Exacto. dejaste con esa espina también. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias a vosotros por esta invitación. Lo he disfrutado mucho y ojalá que pronto nos vayamos encontrando más. Seguramente. Bueno, muchas gracias, Diego. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Realmente. Saludos a Igualmente. todos los amigos y amigas de la universidad, Diego. Gracias, de vuestra El parte. equipo de Moderna. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Buenas Chao, tardes. Gracias a todos. Gracias. Adiós.